¿Qué tal, gente de las Cuatro Naciones? Les doy la bienvenida a este nuevo miércoles de video aquí en Jugo de Cactus. Como ven, ya se cambió la organización aquí en el fondo del canal. Ya nos acomodamos de forma diferente, que en realidad no es un gran cambio. Lo único que hice fue mover el escritorio para poder tener el audio un poquito muchísimo más cerca. Esto debido a que, bueno, si ya estamos actualizando las cosas en el canal, pues qué mejor que presumir las actualizaciones para que ustedes también vean cómo vamos mejorando en la calidad del canal. Además de que quise hacer estos cambios para que, pues, me quedará muchísimo más cómodo a la hora de hacer la edición y también a la hora de grabar lo que es el podcast y el resto de videos. Además de que, pues, como no es el micrófono que ustedes digan acá, ay cabrón, cuánta calidad tiene, pues por eso también es que decidí tenerlo un poquito más cerca para que a la hora de editarlo el audio quede bien y quede siempre con un solo volumen. Pero bueno, estoy extendiéndome demasiado, me estoy yendo demasiado por las ramas. Yo ya sé a lo que ustedes vinieron, ya leyeron el título del video, ya saben de lo que vamos a hablar el día de hoy. Así es, hoy culmina esta serie de 4 videos hablando de la organización política de las 4 naciones. Ya hablamos del Reino Tierra, de la Nación del Fuego, de las tribus Agua. Todos los videos van a estar apareciendo aquí arribita por algún lado. El día de hoy toca hablar sobre la organización política de los templos Aire. Así que no perdamos más el tiempo, cortemos con la guaguara y ya comencemos con el video de este miércoles. Beba jugo de cactus, te refresca, nada te refresca más, ¡y es refrescante! Algo de lo que tenemos que hablar cuando mencionamos lo de los templos aire es el tema de la religión o de las deidades en el universo Avatar. Porque pues no es como tal o no está establecido como tal qué religión se practica en el universo Avatar. De hecho, no se menciona ningún tipo de deidad. Se maneja este tema de la espiritualidad, este tema de la conexión y armoniosidad con algo más allá, que en este caso es el mundo de los espíritus, pero como tal no se habla de una deidad. Esta parte es importante porque la organización que tienen los templos aire es precisamente una organización teocrática o una organización eclesiástica. Es decir, los templos aire se manejan con una organización por medio de monjes o monjas, donde en cada uno de los 4 templos hay un abad o un monje superior que es el que está a cargo de los templos, conocido como los abad, que vendrían siendo algo más o menos así como obispos o como papas, pero no tan cabrón. Y por lo que sabemos de la leyenda de Aang y de la leyenda de Korra, estos no tienen una jerarquización por medio de poderes divinos, es decir, no responden como tal a una deidad, más bien como son una organización de índole espiritual, por eso tienen esos nombres de monjes, monjas, abad, abadesas y estas cosas. Pero vaya, hasta donde sabemos no hay un dios en el mundo de Avatar, por lo que no es como tal una organización religiosa, más bien digamos es una organización espiritual. Otra de las dudas que tiene mucho el fandom con respecto a este asunto de los nómades aire es el cómo se organizan entre ellos, porque como vemos en los flashbacks de la leyenda de Aang y como sabemos y aprendemos en los libros de Yang Chen y en los libros de Kyoshi, los monjes, o bueno, los nómades aire están divididos por templos. En el norte y en el sur se encuentran los hombres y en el este y el oeste las mujeres. Por lo que, a diferencia del resto de las naciones, no hay un solo dirigente supremo en los nómades aire, sino que más bien hay 4. El abad del norte, el abad del sur, la abadesa del este y la abadesa del oeste. Cada uno de estos abad tienen bajo su control al resto de monjes, monjes superiores, los maestros y después los aprendices o acólitos, donde ahí se ubican ya en diferentes posiciones el resto de maestros aire. Otra cosa que sí sabemos, y esto es gracias a también los flashbacks de la leyenda de Aang, es que en el templo aire del sur y probablemente en el resto de los templos hay como una especie de consejo liderado por, me voy a permitir, monjes superiores, o en este caso abads, que mantienen la organización, que mantienen el orden y la jerarquía en el templo en el que estén. Por ejemplo, en el templo aire del sur había un monje superior, que era este güey de bigotito negro, y después le seguían unos monjes inferiores, donde estaban Yatso, donde estaban este viejito que se lo iba a llevar al este, donde estaban el resto de los monjes.
Y cada uno de esos monjes tenía bajo su tutela a un grupo de maestros o a un grupo de aprendices de maestros aire nómadas que estaban ahí en el templo. En el caso de Aang, él estaba bajo la tutela del monje Gyatso. Y gracias al libro de Yang Chen sabemos que también el este y el oeste, estos dos templos de mujeres, funcionaban exactamente igual, donde había una abadesa, pero una diferencia que sí yo por lo menos pude interpretar del libro de Yang Chen a cómo se organizaban el norte y el sur, es que la abadesa como tal no tiene bajo su tutela a ninguna monja aire, sino que más bien tiene bajo su control o bajo su poder o como le quieran ver, al resto de monjas superiores, monjas más entrenadas por así decirlo, y estas monjas tenían ahora sí bajo su tutela a las aprendices. Esta Jetsun, la hermana de Yang Chen, vendría siendo una de esas monjas superiores, que no es como tal una dirigente, pero sí ya es una más experimentada, que tenía bajo su tutela a la joven Yang Chen. Otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta con respecto a los maestros aire es cómo son considerados en el mundo, porque como dije hace rato en el inicio del video, si bien no hay como tal un dios en el universo Avatar, sí se les considera unas figuras muy religiosas, unas figuras muy importantes. Por lo mismo, jerárquicamente hablando en un conglomerado general del mundo Avatar de las 4 naciones, me atrevería a decir que los nómadas aire, o en especial los monjes nómadas aire, están a la misma altura que un rey tierra o un señor del fuego. O sea, vaya, dentro de la política internacional de las 4 naciones, los monjes superiores, como por ejemplo Gyatso, como por ejemplo Afiko el traidor, como por ejemplo la abadesa Dakmola del libro de esta Yang Chen, vendrían siendo no como unos gobernadores, sino más bien como presidentes o como reyes o como emperadores, porque son la máxima autoridad de su templo. Y al parecer al resto de monjes se les trata como si fueran figuras políticas importantes, pero más bien yo diría que se les trata como figuras religiosas o como figuras muy espirituales capaces de darle al mundo sus bendiciones y estas cosas por el contacto que tienen con los espíritus. Verdaderamente, si me lo preguntan, yo debo decirles que la verdad, el pedo de los nómades aire no es muy difícil de explicar, no es muy difícil de entender inclusive, y por esa razón me esperé a que fuera el cierre de esta serie de videos, porque yo sabía que de todas las organizaciones políticas de las 4 naciones, la de los nómades aire es la más sencilla de entender, que de hecho ya lo expliqué todo lo que se tenía que explicar sobre la organización política de los nómadas aire. Pero antes de terminar con el video, me gustaría aclarar una duda que he visto que el fandom tiene, y de hecho ya me lo habían dejado en comentarios anteriores. Tenía la intención de hacerle un short, que probablemente sí lo vaya a hacer, pero una de las dudas que tienen es el cómo los monjes o los nómades aire se reproducían si en un lado estaban las mujeres y en el otro estaban los hombres. Pues creo que esto se explica en uno de los cómics de la leyenda de Korra, cuando también se explica cómo veían esto de las relaciones de la comunidad LGBT y estas madres. Y la explicación es simple y sencillamente, los nómades aire tenían como temporadas, por no tener una mejor forma de definirlo, en donde era época de reproducción. El si existían o no las relaciones amorosas y los matrimonios y esas madres no queda completamente claro. Lo que sí se sabe es que cada cierto tiempo los nómadas varones de los templos norte y sur se juntaban en estos viajes por el mundo con las monjas de los templos este y oeste, y ahí se hacía pues ese festival del amor y el delicioso en donde se procreaba una nueva generación de maestros aire. Y ya dependiendo de si era hombre o era mujer, lo mandaban a uno u otro templo a recibir educación. También no sé, porque eso nunca lo han explicado, cómo se dividían, cuántos se iban al norte, cuántos se iban al sur, cuántos se iban al este, cuántos se iban al oeste. Me atrevería a decir que es dependiendo de las zonas, ya que los nómades aire no se reunían en un solo lugar en específico, sino que, como aprendemos en los cómics de la leyenda de Aang, tenían varios lugares de reunión muy espiritual para sus festivales y para sus fechas importantes a lo largo de las 4 naciones. Entonces yo creo que
el lugar en donde se acomodaban o el lugar en donde habían hecho el festival del delicioso, de ahí ya los mandaban tal vez imparcialmente o arbitrariamente a uno de los templos. Pero vaya, de que el norte y sur eran de hombres y el este y el del oeste eran de mujeres, así era. Ahora también, otra de las dudas que tiene mucho el fandom es ¿por qué carajo todos los nómadas aire eran maestros aire? ¿Acaso hacían algo así como los espartanos de que si el bebé no era nómada aire lo tiraban a un acantilado para que se fuera a la No, no hacían eso, no creo. Más bien yo creo que lo que los nómades aire tienen o la característica que ellos tienen es que no son muchos. O sea, sí son una nación, porque se consideran una de las 4 naciones, pero pues en comparativa me atrevería a decir que poblacionalmente hablando son inclusive menos que los de las tribus Agua, Norte y Sur. O sea, son una nación muy chica. Entonces, si la gran mayoría de todos esos nómades aire ya adultos tenían una fuerte conexión espiritual, y ya sabemos que el aire control está muy relacionado con la espiritualidad, tiene lógica que los primeros nómades aire, gracias a esta fuerte conexión espiritual, fueran todos maestros aire. Y dado que pasados los siglos y pasados los tiempos no se entremezclaron tanto con el resto de naciones y no se extendieron en grandes superficies territoriales como por ejemplo el Reino Tierra, entonces por eso hay más maestros aire, o por eso todos son maestros aire, porque es un control de población bastante chico y porque se seguían reproduciendo entre ellos. Ojo, no estoy diciendo que no tuvieran nómades aire que no se casaran con personas de otras naciones. Ahí están los papás de Kiyoshi. Una nómada aire se casó con alguien del Reino Tierra. Creo que sí había mezcla, o sea, sí había personas y nómadas que decían, ¿sabes qué, güey? Yo ya no quiero vivir en los templos, quiero tener mi granjita, me voy a vivir. Y ellos sabían el precio. El precio era perder su conexión con el aire control y que probablemente sus hijos no nacieran con aire control. Entonces, yo me permitiría decir, y volviendo a esto de la teoría de los genes del control, que el aire control comparado con el gen de otro control de los elementos vendría siendo un gen recesivo. Entonces, si un nómada o una nómada aire se casaba, se juntaba o tenía familia con algún maestro fuego o alguna maestra agua o algún maestro o maestra tierra, entonces como el aire es gen recesivo, los hijos de ese matrimonio nacían con el elemento del padre de otra nación. Pero pues como en estos festivales los nómades aire se juntaban con otros nómades aire, ahí había 2 genes recesivos del mismo tipo, por ende el resultado es a huevo otro gen recesivo que vendría siendo el aire control. Así que, para responder a la pregunta de por qué todos los nómades aire eran maestros aire, fácil, son menos en comparación a la gente del Reino Tierra o a la Nación del Fuego o las tribus Agua, se reproducían entre ellos, lo que mantenía cierta pureza elemental y la fuerte conexión que su ideología tiene con los espíritus y el mundo espiritual les permitía o los hacía propensos al poder controlar un elemento. Y listo, mi gente, eso sería todo lo que se tiene que decir con respecto a la organización política y a todas las pequeñas dudas que quedaban sobre la misteriosa nación de los nómadas aire. Espero que este video les haya gustado, les haya entretenido y pues hay que darle la bienvenida a la nueva organización de aquí del canal. Personalmente me siento bastante cómodo y siento que el tipo y la forma de grabar los videos va a evolucionar de tipo videoblog del 2010 a ya video de YouTube 2020. Entonces ya va a ser así la nueva organización, así nos vamos a quedar, va a estar apareciendo el microfonito a cámara, así bien chido, bien profesional, para que se vea pues la calidad del canal. Sin más que agregar, mi gente, yo me despido recordándoles que nos estaremos viendo el día de mañana con un nuevo jueves de análisis, viernes de teorías, sábados de cine y el domingo de la silla del bisonte volador. Cuídense mucho, que la fuerza los acompañe y no se les olvide que la separación de las naciones es una ilusión. Somos un solo pueblo. Adiós.